Yo tengo una primera pregunta. Tanto tu introducción, digamos, la presentación del texto que terminó siendo más breve, más larga que el texto mismo y que fue estupenda, tanto la introducción que nos hacías a la literatura mexicana como esta entrada al ensayo en la que digamos que va acercando el tema del surgimiento de la nacionalidad mexicana, de la nacionalidad mexicana y la literatura mexicana, me parece que Rosa es una figura que a mí me parece central y creo que ha venido, digamos, regresando desde que ayer empezamos a hablar de este tema, que es la de Altamirano, como una figura de reconciliación, tanto como autor, como incluso física, ¿no? Es decir, Altamirano no solo reconcilia al México, o pretende reconciliar al México del juarismo en sus novelas, sino que su cuerpo mismo, y aquí estoy hablando lateralmente de nuestra amiga Margot Glantz, parecería haber reconciliado todas las sangres, digamos, americanas que confluyeron en él. La pregunta es, empiezas separando muy claramente una tradición clásica que creo que está viva todavía en la poesía mexicana, o una tradición académica que está perfectamente viva en la tradición mexicana, y otra tradición que parecería venir, digamos, de manera inesperada y lateral, que es la de Fernández de Lizardi, que es básicamente la de la picaresca, que a lo mejor desembocaría en el realismo, que a lo mejor no me queda muy claro eso, porque te detuviste justamente en Altamirano, ¿no? ¿Qué pasaría después? Me interesa, ayer me quedaba pensando, después de todo lo que platicamos a lo largo del día, en qué pasa en el primer centenario. Es decir, cómo este esfuerzo reconciliador que nos da cada 100 años en América Latina, primero en el centenario, después en el bicentenario, cómo se juntan o no se juntan nunca estas dos vertientes de la narrativa mexicana. Y la siguiente pregunta, que se puede engarzar perfectamente en una respuesta, es si eso conecta con un espíritu latinoamericano. Es decir, si se puede hablar de la misma situación en América Latina, y qué hacemos entonces con la literatura vigesémica latinoamericana, qué hacemos con el fenómeno del modernismo, que es también el gran esfuerzo de profesionalización de los escritores, etcétera, etcétera. Esa división entre clásicos y pícaros, o entre, me gustó mucho la terminología nietzscheana, entre apolíneos y dionisiacos, permanece a lo largo de toda la historia latinoamericana. Es una marca de origen, una marca hecha con fuego al principio, o después se va disolviendo en otros géneros literarios. Bueno, voy a empezar por lo menos complicado. Creo que la idea de la fraternidad iberoamericana o hispanoamericana tiene mucho que ver precisamente con la caída de la puesta en cuestión, la caída de Fernando VII y la separación de esa España que en ese momento se veía como una España rezagada, parasitada, podrida de alguna manera, y que los hispanoamericanos tienen que cerrar filas entre sí para salvar a España de sí misma en el siglo XIX, como lo muestran los diversos pronunciamientos, por lo menos en México. Ahora, en relación con esta pregunta acerca del, bueno, primero de Altamirano. Altamirano, que era una persona, un maestro, al cual, por cierto, debemos, editorialmente hablando, mucho a los trabajos de don José Luis Martínez, quien lo estudió extensamente y sacó de sus textos algunas ideas a propósito de esto que Martínez llamaba la emancipación literaria de México, y que tiene que ver ya en el discurso de Altamirano con una cierta conciliación de estas dos corrientes. Esa emancipación literaria de México tendría que ver con la idea de una concordia en términos de proyecto literario o de proyecto poético. Hay otros autores que me parecen emblemáticos y fundacionales,
Pero bueno, deteniéndonos en Altamirano, Altamirano es el autor de unos 30 volúmenes que se debe ya su edición moderna después de casi 150 años, se debe a los trabajos de una persona que me gustaría traer aquí su nombre y su presencia, que es una investigadora francesa, que es Nicole Giron de Villaseñor, quien trabajó de manera muy acuciosa a lo largo de varias décadas en la obra completa de Altamirano, que era un monstruo. Era un señor que no sabemos bien a qué hora dormía, a qué horas hacía, a qué horas vivía, porque por una parte era político, era periodista, era padre de familia, era traductor y era novelista, pero además era poeta, pero además era hombre público, era un funcionario. Durante mucho tiempo a él le tocó formar parte de este grupo que acompaña a Juárez cuando se da la restauración de la República. Le toca animar un liceo literario. De modo que la figura de Altamirano para nosotros los mexicanos es una figura muy importante y que no hemos estudiado como debía de ser. Su obra maestra en términos, digamos, personales, pues es Clemencia, La Navidad de las Montañas, pero su obra maestra en términos políticos y culturales y editoriales es la revista El Renacimiento, que es precisamente una revista donde está emblematizada este proyecto de concordia, donde van a poder dialogar, digamos, los hijos de Apolo y los hijos de Dionisio, para decirlo con otra terminología, los cara pálidas y los patas rajadas. La revista El Renacimiento es, por otra parte, una revista que habría que contextualizar en el paisaje iberoamericano amplio, porque yo creo que la emancipación literaria y cultural se da respirando a través de esos instrumentos que son los periódicos y las revistas, y que en países como Venezuela o Colombia o Argentina podían haber dadose este tipo de revistas, además de que estaban circulando las revistas españolas y, por supuesto, las revistas francesas. La revista venezolana que tengo en mente, y es mucho más reciente, pero que me parece que tiene esta visión de eclecticismo cultural, es la revista ya del modernismo, El Cojo Ilustrado. También me quisiera referir a la revista La España Ilustrada, que es una revista que fue muy importante para normar las modas, costumbres, actitudes de todos aquellos que se habían independizado políticamente, pero que en la práctica del día a día pues seguíamos dependiendo de España.